No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré por cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Lo necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí.
Muy buenos días, iglesia. Qué bendición el que usted esté conectado con nosotros en esta mañana. Sea muy bienvenido y quisiera aprovechar esta oportunidad para pedirle una disculpa por lo sucedido. Sabemos que estamos en vivo y que muchas cosas pueden ocurrir cuando estamos haciendo las cosas de esta manera, así que quiero pedirle disculpas y a su vez agradecerle por su fidelidad, por estar ahí a pesar de que hubo problemas, permanece fiel y es parte de ser iglesia y le agradezco muchísimo. Esta mañana es una mañana muy especial, hemos preparado algo bastante especial para usted, así que quisiera pedirle que por favor se mantenga conectado con nosotros y como usted entenderá, iniciamos un poco más tarde el servicio del día de hoy, por lo tanto también se va a alargar y pues no vamos a terminar a la hora usual, pero le voy a pedir que ahí donde se encuentre se ponga muy cómodo y disfrute de lo que estaremos haciendo esta mañana. Y bueno, como usted podrá ver, hoy no estoy sola, hoy me encuentro acompañada de nuestro pastor Ramón Mendoza. Y bueno, tal vez usted lo conoce como el pastor de esta iglesia, es la persona que siempre nos recibe cuando llegamos aquí. Pero ¿quién es el pastor? Bueno, el pastor es una persona que ha invertido su tiempo, ha invertido muchísimos recursos y él se ha dedicado a la obra de Dios de una manera apasionada y esto lo ha conducido a él a tener estudios para hablar, predicar y enseñarnos a nosotros con excelencia. Y entre esos me gustaría mencionar que el pastor se formó en hermenéutica, apologética, consejería y ministerio pastoral y es el presidente del comité de pastores de IDAI. Adicional a esto, tiene 34 años de convertido, de haber tenido su encuentro con el Señor, siendo muy joven, a la edad de 17 años. Fundó una iglesia a la edad de 18 años, cuando solamente tenía un año de convertido, y dicha iglesia aún se mantiene activa. Tiene 32 años de ministerio y 28 años de pertenecer a esta congregación, de los cuales 14 años de pastorear oficialmente esta iglesia. Bienvenido, Pastor Mendoza, qué placer tenerlo con nosotros en esta mañana. Buenos días, King, y buenos días, hermanos. Qué gusto en esta mañana estar una vez más con ustedes. Quisiera reiterar lo que King al inicio le dijo a cada uno de ustedes con respecto a pedir disculpas. Es que a veces existen situaciones pues que están fuera del alcance nuestro y tenemos que tratar de ajustarnos, pero damos gracias a Dios por el equipo técnico que tenemos, que es tan sofisticado, tan carga, podríamos decir, a lo tico, porque sabe pues resolver y lidiar con todas estas cosas. Así de que muchas gracias por su paciencia y gracias por estar conectado. Quiero invitarle a que se mantenga conectado, a que no se desconecte, para que hoy podamos también ser edificados con todo lo que nosotros vamos a compartir en esta hermosa mañana. Muchísimas gracias, Pastor. Y bueno, como lo hemos dicho, hoy es una mañana muy especial. Bueno, en realidad hoy vamos a tener un conversatorio con el pastor y esta entrevista ha costado bastante. Iglesia, ustedes no tienen una idea de lo mucho que me ha costado lograr este espacio y hasta el último minuto parece que iba a ser imposible. Hubo un momento en el que pensamos que no lo íbamos a lograr, pero afortunadamente aquí estamos. Y bueno, en medio de todo esto quisiéramos que ustedes, iglesia, tengan una perspectiva y un panorama de lo que ocurre detrás de cámaras, qué y cómo ha sido todo este proceso. Y bueno, no ocurren casualidades, sino causalidades, pero como una muestra de esto, hoy ocurrió algo que puede pasar estando nosotros en vivo, y para esta razón invitamos al pastor porque quisiéramos que él nos cuente y nos hable un poco de lo que ha sido toda esta experiencia desde que comenzó la pandemia hace más de 4 meses. Y bueno, pastor, con este fin me gustaría referirme a un artículo que publicó
un medio de comunicación llamado El Observador el 23 de marzo del presente año, el cual dice así: este lunes, el Poder Ejecutivo emitió nuevas y más fuertes instrucciones para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. Desde hoy, todas las iglesias, cultos religiosos y playas del país quedarán cerrados. Y el presidente Carlos Alvarado se refirió a esto diciendo: si bien hemos venido conversando con los diferentes líderes religiosos, tanto de la Iglesia Católica como iglesias evangélicas, y ya se ha dado un cierre del más del 70% de templos y cultos, a partir de ahora procedemos al cierre obligatorio. Y bueno, partiendo de esto, Pastor Mendoza, ¿qué fue lo primero que pensó usted cuando supo que las iglesias cerraban? Bueno, si debiera responder objetivamente esa pregunta, una de las primeras cosas que vino a mi mente y pensé en ese instante y me sentí muy emocionado, me sentí sumamente emocionado por el hecho de saber de que a partir de ese momento la iglesia entraría en una nueva dimensión y por supuesto también el ministerio y creo que cada pastor también, por el hecho de que era algo a lo cual nunca lo habíamos visto, nunca lo habíamos vivido y tampoco lo mirábamos en el horizonte, así de que fue algo muy, muy sorpresivo, pero en lo particular a mí me gusta mucho cuando entro en momentos donde Dios me plantea un desafío, un reto, porque creo que es un momento donde podemos considerar nuestra necesidad y nuestra dependencia total de Dios, porque es un camino que no lo hemos recorrido. Y lo hermoso de esto es de que cuando nos avecinábamos a esto, pues inmediatamente en mi mente comenzó a venir toda una planificación de lo que debíamos de hacer para ese instante o para ese momento con respecto al cierre de las iglesias. Muchas gracias, pastor. Ahora que usted menciona la palabra reto, desafío, ¿cómo enfrenta el reto de implementar una nueva forma de culto y pastoreo? Bueno, creo que esencialmente en esto, como dije hace un instante, ese reto nos lleva a nosotros a tener que buscar más a Dios, porque creo que todas estas cosas pues están en el conocimiento del Señor y el que ha sido llamado por Dios creo que es la persona con la que Dios quiere compartir las estrategias, quiere compartir los diseños, porque yo sé que Dios nunca va a perder en ninguna situación. Y creo que la gente a que Dios ha llamado también está destinada y marcada por Dios a no perder ante unas circunstancias como esta o cualquiera. Entonces, la forma en cómo lo enfrentamos es de rodillas y puedo decir una respuesta muy, muy directa. Lo enfrentamos y lo asumimos de rodillas porque sabemos que la planificación y las estrategias tienen que venir de parte de Dios a nosotros. Qué importante y qué indispensable el hecho de que esa es la manera correcta en cómo debemos afrontar las situaciones que se aproximan a nuestras vidas. Pastor, ¿cuál fue su mayor preocupación al tener que cerrar las puertas del templo? Tal vez la mayor preocupación que podría tratar de pensar en este momento, qué fue lo que más me preocupó en este momento, tenía que ver más que todo no conmigo o con el ministerio, con lo que teníamos que hacer, sino qué iba a pasar con la iglesia, ¿verdad? Porque obviamente al pensar en el cierre de la iglesia estamos pensando en el cierre de toda actividad tradicional y es un tiempo donde la iglesia tendría que ser puesta a prueba. ¿Cuál iba a ser su consistencia, su firmeza, su fidelidad, su consagración? Todo lo que habíamos visto por muchos años en la vida de la iglesia, todos los gritos, los aplausos, tenía que ser puesta a prueba en ese momento. Y ciertamente fue una de las preocupaciones que vino a mi corazón y es, ¿qué va a pasar con la gente? ¿Verdad? Pero a la misma vez también había un aliento porque yo pensé para mí mismo en ese tiempo y lo compartí con mi esposa y le dije, este es el tiempo en que la iglesia va a ser puesta a prueba en su relación y en su búsqueda de Dios más allá de un edificio. Pero respondiendo específicamente a esa pregunta, mi mayor preocupación fue qué va a pasar con la gente, qué van a hacer ahora que no tienen un culto. Entiendo, y eso pues pone en evidencia que el pastor es un ser humano
y que ese corazón de pastor que ama a sus ovejas, evidentemente esa fue su mayor preocupación. Y es que a esto aterrizamos en que el pastor, si bien es cierto, es una persona preparada teológicamente, ahora pues tuve la oportunidad de compartir con la iglesia todo lo que él ha hecho, todo lo que ha... ¿Podría interrumpirte? Adelante. ¿Dónde conseguiste toda esa información? Porque esa información es clasificada. Bueno, quiero aprovechar para agradecerle a Stephanie Mendoza, su Ah, hija, que fue carambas. la persona cómplice en todo esto. Entonces, gracias a ella conseguí toda esa información. Y bueno, gracias Stephanie. Y bueno, pastor, es usted una persona preparada teológicamente. Ahora tuve la oportunidad de que me contara parte del trayecto que usted ha tenido. Pero detrás de todo esto hay un ser humano que tiene emociones. ¿Cómo canalizar todas esas emociones en medio de tener que animar a otros? Bueno, la verdad es una tarea muy difícil, pero ciertamente cuando estamos ante esta situación se espera que el líder o la persona que está delante de un grupo o al frente de un ministerio sea la persona que siempre está motivando. Y a veces lamentablemente la iglesia, la congregación y a veces los equipos de trabajo también pierden de vista que quien está al frente dirigiendo es otro ser humano como ellos, que también necesita de la inspiración, también necesita del aliento y de la fortaleza de los demás para continuar. Pero a veces concebimos de una forma equivocada a ese personaje que está delante, ¿verdad? Pensamos que de repente es un ángel el que está delante de la iglesia y que por ende pues no tiene ningún tipo de emoción o necesidad. Pero vieras que ante esa situación, ¿cómo respondo o cómo resuelvo yo ese dilema? Bueno, yo quiero contarte de que en primera instancia yo tengo yo le llamo mi primer equipo de avanzada. Ese equipo es en el cual me inspiro, en el cual me fortalezco. Ellos, sin tener un protagonismo de repente enorme dentro de la vida de la congregación, son los que me dan esa inspiración, ese aliento y fortaleza. Y mi primer equipo de trabajo, mi primer equipo de avanzada es mi esposa y también es mi hijo, a quienes yo les agradezco con todo mi corazón el que siempre, siempre, incondicionalmente, en cualquier situación, circunstancia, lo que sea, son las personas que siempre han estado allá a mi lado. Y el hecho simple de poderlos ver desde el momento en que iniciamos toda esta nueva etapa, mirarlos aquí conmigo haciendo de todo, ayudándome, apoyándome en todo, para mí es la mayor inspiración que yo puedo tener, ¿verdad? En mi corazón, saber de que ellos están conmigo. Ellos son los que me fortalecen porque la verdad ellos son los que conocen realmente cuáles son mis necesidades más allá de la vida de la iglesia. Y yo quiero agradecer muy públicamente en esta oportunidad a mi esposa por el hecho de estar ahí cuando más necesito de repente de las palabras, del apoyo y del aliento de alguien. Y es la persona pues que me ha visto llorar, ¿verdad? Es la persona que me ha visto muchas veces derrumbarme también emocionalmente ante muchos desafíos, pero es la persona que sin tener que hacer mucha cosa, el solo hecho de estar allí, el solo hecho de entender y comprenderme, es lo que me da la fuerza y la fortaleza, obviamente Dios en todo esto, pero creo que Dios siempre nos pone a la par gente tan importante, tan determinante, que es la que nos impulsa a seguir adelante. Así de que mi primer equipo de avanzada y cómo resuelvo yo esos dilemas o esa situación, bueno, yo lo resuelvo en casa, lo resuelvo con mi esposa y con mi hijo. El mirar a mi hijo también empunchado, mirarlo siempre con ese espíritu de servicio, para mí yo digo, bueno, cualquier pelea la voy a pelear con ellos, ¿verdad? Porque sé que siempre van a estar allí a mi lado. Y tengo también un segundo equipo de avanzada en todo esto, y es un equipo del cual yo me fortalezco mucho también. Y es el equipo pues de nuestros líderes, ¿verdad? Que muchas veces cuando no he podido hacer algo, verlos a ellos destacándose, ver a ellos comprometidos, también digo, bueno, aquí hay que seguir adelante y hay que seguir peleando la batalla. Por eso, en respuesta concisa a eso, ¿cómo lidia un pastor? Yo creo que lo lidia en primer lugar con su familia. Su familia es tan determinante en esto y yo quiero honrar en esta hora
en este caso a mi hijo y a mi esposa que siempre están conmigo en esto, y también a otra gente que yo sé de que si digo su nombre de repente se van a molestar, pero hay gente que está en secreto, ¿verdad? No tienen un papel protagónico en la vida de la iglesia, pero siempre están allí, ¿verdad? Pastor, 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 vamos para adelante. Y es la gente que Dios usa, es la forma en cómo Dios trae para mí esa fortaleza, ese aliento, esa inspiración que aun cuando sé que necesito, pero Dios me ministra, Dios me abastece y suple esa necesidad en mi vida a través de esas personas que tengo a mi lado en esta congregación. Muchas gracias, pastor, por abrirnos su corazón y contarnos este tipo de cosas que muchas veces nosotros damos por sentado que el pastor es el pastor y el pastor está bien. Aunque todos tal vez estemos afectados por lo que estamos pasando, creemos que el pastor está bien y también él experimenta emociones y gracias a Dios por su familia, que también son una bendición para todos nosotros. Y bueno, pastor, ahora en este momento tengo una interrogante que ha venido resonando mucho en mi corazón desde el inicio de todo este proceso de las transmisiones. Me llama mucho la atención que el comunicado de prensa respecto a que las iglesias iban a cerrar en su totalidad fue el 23 de marzo. Pero el 22 de marzo, Villanueva hizo su primera transmisión. Cuéntenos, por favor, pastor, ¿cómo fue el inicio de estas transmisiones? Ay, mira. Yo creo que esa es una de las experiencias en el trabajo pastoral más lindas que tengo ahorita. Y digo linda por todo lo que se vive, por todo lo que se experimenta. Ciertamente nosotros iniciamos la transmisión un día antes, obviamente no sabíamos que se iba a dar ya esa directriz de parte del gobierno de cerrar totalmente las congregaciones. Pero yo creo que uno como líder tiene la responsabilidad de sentarse, analizar, pensar qué es lo que viene, observar los tiempos, como dijo Jesús, dice, observen los tiempos. Y creo que eso es muy valioso a la hora de tomar decisiones. Obviamente cuando miramos esto, dijimos en nuestro corazón, bueno, lo que aquí se va a venir es el cierre de las iglesias, entonces cerremos de una vez e iniciemos. Y en ese tiempo recuerdo pensar semanas antes, yo ya había conversado con un gran amigo que tengo en la iglesia. Ese es un amigazo, ¿verdad? Le quiero mucho, le aprecio, le valoro, le estimo tanto, porque ha sido una persona tan incondicional y fue con la primera persona que comencé a negociar, ¿verdad? En este sentido y le dije, ok, necesito que usted se prepare todo el equipo que tiene porque nos vamos a transmitir. Y recuerdo la expresión de él en ese momento de decir, bueno, estoy listo, ¿verdad? Entrémosle. Entonces comenzamos, eso fue un sábado que vinimos, por cierto, y tuvo Yoxan y tuvo un equipo de música acá. Y comenzamos todo un trabajo desde la pura mañana y nos fuimos muy tarde. Yo creo que ese día terminamos a las 6 de la tarde. Obviamente estábamos bastante cansados, pero a veces lo que las personas no saben cuando se graba es que se hace todo un tiempo de grabación y a veces la primera no sale bien, va la segunda y va la tercera, a veces hasta una quinta hasta que algo salga bien. Pero posterior a eso viene un tiempo también de editar. Y cuando se comienza a editar todo lo que se graba, eso conlleva todo un montón de tiempo. Y ese día que nosotros iniciamos ese proceso, pues gracias a Dios se nos agregó, ¿verdad? Se nos sumó otro personaje dentro de nuestro equipo, aparte de nuestro hermano. Dije el nombre de la persona que inicié, no, ¿verdad? Me parece que no, pastor. No, ok. Bueno, es mi querido amigo Isaac. ¿Verdad? Isaac es un personaje tan vacilón, ¿verdad? Porque es algo tan fino, tan pequeño, pero es un hombrón enorme lo que hay dentro de él, aunque de repente su parte externa es diminuta, ¿verdad? Pero es un gigante en su corazón y yo le admiro y él sabe que siento una gran admiración por él. Y ese día, después de haber terminado cansado, bastante agotado, por todo lo que se había hecho en esa transmisión, en esa grabación, perdón, Dios nos añadió a otra persona y este es también a otra persona a la cual le respeto mucho, ¿verdad? No le quiero tanto como a Isaac, pero sí le quiero, sí le quiero de verdad, no es una broma, no te resientas. Y es a mi hermano Alder. Desde que montamos todo esto, él se apuntó dentro de toda esta aventura también. Entonces Isaac grababa y Alder editaba.
y muchas veces pues tuvo que invertir muchas horas de noche, ¿verdad? Para poder editar y poder sacar para el día siguiente lo que habíamos grabado un día antes. Entonces esa primera parte inició así, inició de una forma muy interesante, muy bonita, muy agradable esa experiencia. Obviamente uno maneja cierto grado de preocupación o estrés dentro de eso, de cómo va a ser, cómo vamos a salir. Pero creo de que por la gracia de Dios en todo esto, ya están las personas listas, ¿verdad? Y algo que yo quisiera tal vez King, y para usted congregación decirles, y que usted tiene que inspirarse hoy. Miren, a Dios ninguna crisis lo toma por sorpresa. Y cuando la crisis se presenta, ya Dios tiene a su gente lista para responder valientemente a esa crisis. Entonces, cuando yo me miré en esa situación, yo dije, bueno, aquí tiene que haber alguien, ¿verdad? Tienen que haber personas que están listas, preparadas por Dios de antemano y que ni aún esas personas saben o sabían que iban a ser los elegidos para este tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí iniciamos con Isaac, se nos sumó a hermano Alder. Obviamente nuestro hermano Albert en sonido, ¿verdad? Que ha sido una persona también, bueno, muy determinante en todo este proceso. Y posteriormente, vieras que a todo ese tiempo se nos añadió otra persona. Se nos añadió un personaje dentro de la congregación. Y recuerdo que un día vino en una transmisión y comenzó a estar viendo todo lo que se estaba haciendo. Entonces le miré como cierto interés, ¿verdad? Entonces le dije casualmente ayer, él me recordó estas palabras que yo le había dicho: si te vas a meter en esto, te metes en serio. Y mire que él ha tomado tan en serio que hasta el día de hoy sigue tan fiel en todo este tiempo de colaboración con todo lo que es el programa de las transmisiones. Y es nuestro hermano Jeffrey, conocido en el bajo mundo como Ñaño. Entonces es nuestro hermano que ahí ha estado, verá, fiel en todo lo que es la parte de producción. Pero para mí fue una aventura muy hermosa, muy linda, y que la voy a conservar por siempre en mi corazón, de ver cómo Dios puede hacer muchas cosas o grandes cosas a través de cosas tan pequeñas, ¿verdad? En este caso, pues, de hermanos que no han tenido una preparación en toda esta rama, pero que han puesto al servicio de Dios lo que saben. Y esto nos ha llevado pues a llegar hasta este momento en todo este tiempo de pandemia, cuarentena que hemos tenido. Pastor, usted ha mencionado cosas muy valiosas y mencionó algo acerca de las crisis y me gustaría enfatizar en eso, pero antes, ¿qué le parece a usted si le mostramos a la iglesia una sorpresa, un video que se ha preparado? Entonces, ¿qué le parece a usted si lo presentamos en este momento? Antes de presentarlo, yo tengo la necesidad en mi corazón de hacerlo. Y es que quiero honrar, quiero agradecer y quiero decirles en esta mañana a cada una de estas personas que usted va a ver en este video, quiero decirles muchas gracias. Gracias por mostrar su amor, su fidelidad a Dios en primer lugar, a la iglesia, y también por mostrarme toda su amistad, su lealtad, porque ustedes han sido incondicionales. Yo sé que muchas veces les hemos presionado, les hemos puesto a correr y nunca les he visto a ustedes retroceder, y eso para mí es impresionante en estos tiempos, mirar un compromiso de ese nivel. Estas personas que ustedes van a ver, hermanos, en este momento, a los cuales quiero dar este homenaje, quiero honrarles de esta forma, son personas que de repente usted no se imagina todo lo que han tenido que hacer, todas las dificultades y compromisos muchas veces que han tenido que negarse, esfuerzos que han tenido que hacer para poder llevar a cabo una hora de transmisión, hora 15 minutos de transmisión en un culto, por ejemplo. Pero son personas que han estado ahí incondicionalmente. Yo quiero que usted sepa quiénes son esas personas para que usted cuando les vea pueda agradecerles, porque gracias a Dios por ellos que hacen posible que todo esto se pueda dar y pueda llegar hasta sus hogares. Así que voy a pedirles por favor de que nos presenten el video.
agradecidos con Dios por poner personas como ellos tan entregadas. Gracias a Isaac, a Alder, a Jeffrey y a Albert por ese trabajo, esa labor tan extraordinaria. Iglesia, ustedes no se imaginan las cosas que, bueno, ya pudieron saborear un poco del trabajo que hay detrás de cámaras, pero es aún mayor de lo que usted se puede imaginar, a mayor escala, y son realmente extraordinarios. Muchas gracias, muchachos, y gracias a Dios por ustedes. Pastor, usted mencionó algo que capturó poderosamente mi atención. Usted mencionó que Dios tiene a la gente preparada para las crisis, y usted como pastor supo a quiénes recurrir en este momento de crisis. ¿Qué cualidades tiene una persona preparada para las crisis? Si usted se quiere dar cuenta qué cualidades hay, mire ese equipo, obsérvelos. Son gente simple, gente sencilla, gente valerosas, gente comprometidas, gente leal, gente que te generan confianza, gente que no espera tener todo lo necesario para iniciar. Van a irse a la batalla con lo que tienen, porque entienden de que es un tiempo donde hay que entrar en la batalla, hay que entrar en la crisis y hay que enfrentarla. Entonces, para mí esas son características, ¿verdad? Que cuando pensamos en esto, obviamente observamos el nivel de compromiso que han tenido. Y en esto yo quisiera rescatar en este caso también a nuestro hermano Alan. Nuestro hermano Alan es el que menos sale, ¿verdad? En las cámaras, en los videos y todo. Pero es una de las personas que nos aporta muchísimo. Es la persona que se encarga todos los domingos de ir por nuestro hermano Yoxan, a quien también quiero reconocer su esfuerzo. Este muchacho también ha sido muy increíble su labor también en todo esto. Y Alan, pues, y en este caso Yoxan, pues también se han puesto la camiseta. Entonces, mira, yo lo que te podría decir de cuál es la característica de la gente que está lista para estos tiempos de crisis, quiero reiterar, Dios siempre tiene a su gente lista. Y a veces van a ser personas que no están, perdón, que están en un anonimato. Pero es la gente que Dios tiene en reserva, es la gente con la que Dios ha venido de alguna forma preparando sus vidas, preparando su corazón. Y cuando le llegó el momento, son ese tipo de David, ¿verdad? Que mientras todos se acobardan y todos se esconden, se buscan refugiarse para no arriesgar de repente sus propias vidas, esta gente es muy peculiar, muy singular. Porque en el caso de David, recordemos que cuando fue ungido ya entró dentro de la lista, ¿verdad?, del próximo rey para Israel. ¿Recuerdan ustedes aquel evento ante Goliat? Toda una nación, todo un ejército entrenado, preparado, con títulos, con todos, estaban allá atrás de la línea de batalla. Nadie quería enfrentarse a esa crisis. Pero cuando le tocó la oportunidad a David, que no le correspondía, ¿verdad? No le correspondía a él, y mira esa situación, obviamente su corazón se enciende. Y creo que esa es una de las características muy singular en una persona que Dios ha preparado para la crisis, que tan solamente ve la crisis, su corazón se enciende y dice: aquí nos vamos con todo, ¿verdad? Hacer el esfuerzo y el sacrificio que sea necesario hacer. Entonces, si queremos tener una visualización de cuáles son esos elementos, yo creo que tenemos que sentarnos y mirar a nuestro equipo de trabajo, porque la gente que de verdad se ha enfrentado a toda esta situación, porque la verdad esto es un gigante que tenemos que enfrentarlo, ¿verdad? No sabemos cuándo termina, pero sé que esta gente ha sido muy leal, muy firme en cuanto a eso, y tiene un corazón como ese corazón que había en David, ¿verdad? Muy valientes, muy entregados, aunque les fuera mal, pero se entregan. Y esta es para mí la principal característica, que ante la crisis no se van para atrás, no buscan refugiarse. Ante la crisis más bien salen para enfrentarse a la crisis y ser una respuesta para esos momentos de dificultad. Ser una respuesta para esos momentos de dificultad. Yo espero que usted esté disfrutando muchísimo este tiempo. Estamos aprendiendo mucho de usted, pastor, y muchísimas gracias, realmente.
Yo tengo muchas preguntas esta mañana para usted. Eso sí me preocupa bastante. Bueno, No hay de qué preocuparse. Eh, Pastor, evidentemente la forma a nivel de hacer un servicio ha cambiado. Esto como consecuencia ha traído un despertar en habilidades en su rebaño. Como bien lo vimos ahora, usted decía, personas que estaban en el anonimato han surgido habilidades, cosas que tal vez la iglesia no se imaginaba, la cantidad de personas que hemos visto culto a culto haciendo cosas acá y que nos hemos asombrado, ¿verdad? ¿Cómo describe usted ese resurgir de habilidades en el rebaño, en la iglesia? sí. ¿Cómo podríamos resumirlo? Bueno, lo primero que yo tendría que decir en cuanto a esto es que las crisis tienen algo divino. Y estoy convencido 100% en mi vida de que toda crisis siempre tiene algo divino. No importa cuán mala se vea o cuán difícil se vea, pero toda crisis tiene algo divino. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente es en las crisis donde vemos un resurgir de la gente. En las crisis es donde vemos donde las personas comienzan a innovar, comienzan a producir, comienzan a hacer cosas que obviamente, como en este caso, esta crisis nos llevó a decir, ok, ya no podemos seguir predicando la de la forma tradicional. Entonces tenemos que buscar una forma de cómo seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede pararse, la iglesia no se puede detener por una crisis como esta. Tiene que seguir haciendo su labor y es donde entonces uno comienza a pensar y a buscar a Dios en esto para mirar esas formas en cómo se puede llevar a cabo. Una de las cosas que nosotros estamos viendo acá, por ejemplo, si comenzamos a observar, iglesia, cada uno de los grupos que está transmitiendo, ¿cuándo nosotros nos íbamos a imaginar mirar personas a través de este medio, de esta tecnología, haciendo lo que están haciendo? Pero ¿qué los impulsó a hacer esto? Bueno, sencillamente la crisis. O sea, la crisis nos presiona a hacer algo, ¿verdad? Nos presiona a ser creativos, a buscar cómo explotar eso que de repente ya está en nosotros, pero que solo necesitamos el tiempo perfecto, una crisis para poder comenzar a producir, proyectarnos en esto. Y una de las cosas que estamos viendo en esto también es el hecho de cómo muchas personas que nunca se animaban a hacer algo como este, dentro de los cuales yo soy el primero. Nunca, jamás, y quiero confesarles esto y no lo tomen a mal. Muchos años antes tuve la oportunidad de poder estar en programas de radio o de televisión. Y una de las cosas que yo dije es, no, esto no es lo mío. No quiero esto, no me gusta esto y no lo quiero para nada. Hoy yo me arrepiento de haber perdido esas oportunidades. ¿Por qué? Porque hoy eso hubiese sido mucha ganancia para todo lo que estamos haciendo, la experiencia que eso da. Pero bueno, yo creo que cuando Dios tiene algo para usted, dice, ¿entras a la buena o entras? Pero tenés que entrar, ¿verdad? Entonces entramos en toda esta dimensión ahora en lo que estamos y quiero decirles que ya me gustó bastante, ¿verdad? Entonces, y de hecho estamos pensando en muchas cosas más después de la pandemia y cuarentena, de que esto tiene que continuar, ¿verdad? Pero entonces podríamos resurgir esa parte de ese resurgir, ¿verdad? Que es la crisis la que nos lleva a nosotros a reinventarnos y a buscar formas de cómo seguirlas haciendo sin perder la esencia de lo que debemos de ser, porque creo que ese es algo muy importante y vital, no perder la esencia de lo que tenemos que ser como iglesia, pero obviamente tenemos que reinventarnos en todo esto. Reinventarnos. Es una palabra muy sonada en este tiempo de pandemia, de crisis, y evidentemente la iglesia no se ha escapado de esta realidad. Y, pastor, tecnológicamente hemos tenido que innovarnos, reinventarnos, como usted bien lo dice, y con pocos recursos hemos logrado capturar la atención de personas fuera de la iglesia, inclusive fuera de nuestras fronteras. Es inevitable no sentir cierto orgullo y no lo tome a mal, pero para llamarlo de alguna manera, ¿cómo le hace sentir a usted como pastor todo esto? ¿Cómo me hace sentir el saber de que estamos alcanzando otras personas y que de hecho tenemos todo un dato, ¿verdad?
de que esto pues también está yendo fuera del país. ¿Cómo me hace sentir? Bueno, antes de responderte quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo quiere que te responda? ¿Te respondo de verdad, verdad? ¿O te respondo más o menos verdad para satisfacer de repente lo que la audiencia quiere escuchar? Respóndame la verdad, De por verdad, de favor. verdad. ¿Cómo me siento miserable? ¿Por qué me siento miserable? Porque cada vez que Dios hace cosas que vos sabes que no las puedes producir en tus fuerzas, es como que Dios te está poniendo el dedo en la frente y te está diciendo, mantente chiquitito, porque no eres tú. Soy yo quien está haciendo esto. Entonces, ¿cómo me siento realmente cuando veo todo esto? Bueno, me siento así, me siento miserable, me siento insignificante, me siento inmerecido porque obviamente lo soy yo y lo somos todos, pero esa es la sensación que me viene una sensación de decir, bueno, yo sé que es Dios, porque es el único que lo puede lograr y lo puede llevar a cabo a través de alguien del cual no tiene los méritos ni la capacidad intelectual para poder lograr algo como esto. Entonces, sí me siento pues contento, por supuesto, pero me siento así, me siento pequeñito. Y a veces las personas, sí, ya he encontrado y quiero que, bueno, tal vez extenderme un poquito en esto, pero a veces hay otros pastores que me han llamado, me han felicitado, me han dicho muchas cosas y yo quisiera que no lo hicieran, porque cada vez que lo hacen es como que me entierran más. ¿Verdad? Yo sé que ellos lo hacen de buena gana, ¿verdad? Para animarme, pero cada vez que yo escucho esas cosas es como Dios hablándote y diciéndote, mira, date cuenta y entenderlo y asumirlo y tenerlo por convicción de que no eres tú, que soy yo. Así me siento. Wow, pastor. Bueno, el pastor nos ha llevado a nosotros a través de este tiempo, de estas enseñanzas, hemos aprendido muchísimo y nos sentimos, bueno, personalmente me inspira el poder aprender tanto de usted y todo esto ha sido un proceso maravilloso de mucho aprendizaje, en donde Dios también ha hablado a nuestro corazón, nos ha confrontado. Y creo que entra acá una parte que nos dice, gracias a Dios porque podemos recibir ese mensaje, porque nuestra iglesia sigue despierta, porque la iglesia sigue en pie, pero es inevitable no sentir cierto pesar por aquellas personas que no tienen ese recurso. Y con base a esta premisa se hizo un estudio, ¿cierto, pastor? Un estudio estadístico, serio, real, hubo un equipo involucrado en todo esto para poder en esta mañana llevarle a usted datos concisos, reales. Intentamos que no hubiese sesgo en la información y para eso quisiera agradecer el excelente trabajo de la pastora Ita, de nuestro hermano Alain, de Francisco, Cinia Bustos y la pastora Sandra Toruño, que fue el equipo que hizo posible el poder recolectar esa base de datos que, como se llama en estadística, es el trabajo de campo y es el trabajo más complicado que existe. Entonces, pero antes de que vayamos y le mostremos a la iglesia los datos de la cantidad de personas a las cuales estamos llegando a través de estas transmisiones, me gustaría que el Ministerio de Alabanza nos ministre un tiempo de oración y avanzamos con este tema. ¿Qué le parece, pastor? Ok, excelente. Muchas gracias y siga ahí conectado con nosotros.
el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, y entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, y entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová. Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Muchas gracias, Sam, por ministrarnos. Y creo que ahora vamos a entrar en materia estadística. Pastor, ¿qué le parece? Bueno, démosle a ver qué tienes. Excelente. Y con esto quisiera, no necesariamente es una anécdota, pero sí fue algo que surgió después de una transmisión, y es ese famoso ojito que usted ve en la esquina superior izquierda de su teléfono, computadora, sea el medio por el cual usted está conectado en esta mañana. Aparece un ojito con un número a la par, el cual nos puede mostrar la cantidad de personas que está conectada con nosotros a esta transmisión, pero no necesariamente ese es un número real. Sabemos que hay personas que se conectan con su esposa, su esposo, sus hijos, hay familias enteras conectadas, así como hay otras personas que se conectan solitas, por llamarlo de alguna manera. Y surgió una vez una duda respecto a esto, y el pastor me preguntó: ¿cuál es el número que está detrás de ese ojo? Suena místico, pero era una pregunta muy válida. ¿Cuántas personas están siendo bendecidas a través de cada transmisión? ¿Hasta dónde estamos llegando? Y esto no es algo como que uno supone. Sabemos que hay 300 miembros antes de la pandemia,
Pero, ¿qué hay ahora? ¿Hasta dónde estamos llegando? Y para responder esa interrogante, decidimos hacer un trabajo extenuante, bastante complejo, para poder llegar a los datos. Y los datos hablan y nos ha demostrado que tenemos, bueno, en estadística se manejan ciertas medidas y se hacen cálculos para poder determinar cuál es la moda, la media y el promedio. Tal vez esos términos les suenan un poco extraños, pero eso lo que nos demuestran a nosotros es el porcentaje, un número que podemos afirmar que es la cantidad de personas en promedio que se conectan a nuestras transmisiones. Y los números, pastor, ¿está listo para escuchar lo que nos han demostrado? Dice que tenemos un promedio de 200 a 210 personas conectadas con nosotros en cada transmisión. ¿Qué opinión le merece a usted toda esta información? Bueno, según en mi don de sospecha, calculaba calculaba más o menos ese promedio, ¿verdad? Antes de haber hecho todo este trabajo de investigación, que es un trabajo muy científico. Y primeramente quisiera tal vez decir cuáles fueron las razones del por qué, se hizo este trabajo. Uno era para ver en este momento cuánta población de nuestra congregación realmente estamos llegando a ellos y estamos ministrándoles desde un servicio. Y la otra también es para ver también qué tan sustancial ha sido el trabajo que se vino haciendo desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Antes de esta situación que la estamos viviendo. Y por supuesto que esa estadística a mí me alegra mucho, me satisface mucho, porque en promedio en cultos presenciales tradicionales de domingo andábamos en un promedio de 250 personas, 280, algunas veces 300. Y si estamos teniendo una conexión con estas personas, con este estimado de unas 210 personas, entonces yo sé que estamos entonces muy bien. O sea, la iglesia ahí está, no la vemos, pero la iglesia ahí está presente. Y eso debe de obedecer a alguna situación que hay ahí, ¿verdad? En la vida de ellos. Entonces, yo creo que también es importante poder tener en cuenta que hay personas que no fueron encuestadas, ¿verdad? Porque son personas que nunca dan ni un amén, nunca dan nada, ¿verdad? Lo que ustedes le llaman un like cuando están viendo, entonces son personas que sabemos que están, pero que en términos estadísticos son fantasmas, porque no sabemos nada de ellos, ¿verdad? Y además que son personas que no pertenecen a ninguno de los grupos organizados de la congregación que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Pero me alegra mucho. Excelente, pastor. Qué bendición saber que nuestra iglesia está viva, que las personas han sido fieles, han respondido de una manera bastante positiva a esto. Usted mencionó que esto obedece a algo. ¿A qué obedece ese comportamiento de la iglesia? Mira, Mantenerse. para ser muy simple en cuanto a esta respuesta, tal vez quisiera hacer una comparación, y quiero hacer una comparación no con un espíritu detractivo, sino más bien para poder ver la realidad. Me gusta mucho observar, como dije en una ocasión, me gusta mucho ver, me gusta mucho analizar. Y cuando observo megas iglesias, ¿verdad? Estoy hablando de congregaciones de 2,000, 3,000, 4,000 personas en el país. Y cuando veo sus transmisiones, veo que a lo mucho llegan a 300 conexiones. Entonces nosotros debemos de preguntarnos dónde está el resto de los miles de esas personas que se supone debieran de conectarse. Cuando no se están conectando, nosotros debemos entender que hay una población ahí que está flotando, ¿verdad? Que no está conectada en ese momento con la vida propia de la iglesia. Entonces, cuando nosotros venimos acá y tenemos una población de 300 personas, pero tenemos 210, añadiendo a eso que hay otras personas fantasma que también se conectan, entonces tenemos que entender de que estamos en un promedio muy saludable en este momento como iglesia,
que en este tiempo hay algunas congregaciones que ya hasta cerraron, ¿verdad? Y pastores que ya renunciaron al ministerio porque la iglesia desapareció, así como lo escucha, desapareció, la congregación desapareció. Entonces no tuvieron otras opciones a veces que tener que clausurar un lugar o tener que dedicarse a otra cosa. Pero aquí obedece lo que nosotros estamos teniendo. Bueno, yo solamente puedo decir que obedece a un solo factor, y es al mensaje y a la predicación que la iglesia ha recibido a lo largo de más de 5 años desde que iniciamos nuestra reforma, y los que algunos recordarán cuando hablamos del proceso de transformación a la iglesia. Creo que Dios en su providencia, en su misericordia, ya hace como 6 años aproximadamente, sino un poquito más, nos motivó a hacer una reforma en la iglesia, un proceso de transformación donde dijimos vamos a predicar el evangelio tal y como está, y ese va a ser nuestro norte en la vida de la iglesia. Entonces a partir de ese tiempo comenzamos a ir quitando muchos distractores dentro de la congregación y a perfilarnos a predicar el evangelio. Creo que hoy se está viendo el resultado. Una congregación de que a pesar de que no están acá, pero siguen constantes, siguen hacia adelante en el Señor, y eso obedece obviamente no solamente, quiero referirme a mi predicación, porque el que menos hace soy yo. Los que más hacen son nuestros líderes y nuestros pastores, los que están más de cerca con los grupos, con los rebaños en la congregación. Yo creo que esto es algo bonito, y también de aplaudir a cada uno de nuestros líderes que igual se han puesto la camiseta y están predicando el evangelio. Y este es el resultado. Un día lo dije en una reunión con pastores. Les dije, en esta cuarentena lo único que va a sostener la iglesia es la predicación que cada uno de ustedes dio antes de la cuarentena, no en la cuarentena, sino antes. Y ahí están los resultados. Creo que esto es el resultado simple y sencillamente de predicar el evangelio. Predicar el evangelio hace que las personas que lo reciben y lo creen se mantengan firmes a pesar de cualquier circunstancia en la que estén. Pastor, ahora que usted menciona esta reforma, viene a mi mente un bebé que tiene esta iglesia, el cual amamos, y creo que ha sido parte de este proceso en donde hemos sido formados, y no puedo dejar pasar esta oportunidad sin mencionar la Escuela de Obreros Gedeón, ¿verdad? Que hay una frase, un lema, y era del temor al valor, de la debilidad a la fortaleza, del miedo a la conquista. Esta frase que nos impacta, ¿qué tanta relevancia ha tenido en la iglesia en este periodo de crisis? Bueno, creo que tan solamente con ver lo que arroja la estadística nos dice de qué estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de una congregación que, a pesar de las muchas dificultades en las que se han visto envueltos, están firmes, están valientes y van hacia adelante en medio de todo esto. Porque creo, King, y creo, iglesia, que una cosa es cuando estamos en un culto, ¿no? Ahí todo el mundo brinca, ahí todo el mundo aplaude, silba, hacemos un montón de cosas dentro de la actividad eclesiástica prácticamente, todo lo que hacemos ahí. Pero cuando estamos ausentes ya no tenemos todas esas cosas que de alguna forma motivaban nuestras expresiones, y tener una iglesia ahora que no está allí, o sea, que no va a estar ahí, y tal vez para que nos vayamos mentalizando, no va a estar ahí por mucho tiempo, no sabemos cuánto. Pero mira los que ahí están, ¿verdad? Que ahí se están presentes, que ahí están participando, que ahí están activos, pues obviamente ahí estamos viendo reflejado todo ese efecto. Y es que a veces no logramos comprender en el momento cuando Dios nos mete en los procesos. Pensamos que a veces la invención de alguien es alguna moda, pero cuando legítimamente Dios nos mueve a hacer un programa de formación, de educación como el que nosotros nos llevamos a cabo, sabemos de que todo eso hoy obedecía a una situación como la que teníamos. Si no hubiésemos iniciado eso, un proceso de transformación, de llevar a las personas a la vida en la palabra, yo no sé dónde estaría la iglesia, ¿verdad? Tal vez hubiésemos corrido la misma suerte de otras, pero gracias a Dios, porque en su momento, pues quien recibió y quien está ahí fiel en cuanto a esto, pues está permaneciendo, y eso nos llena de mucha tranquilidad a nosotros. Así es. Pastor, ¿cómo se lidera y pastorea una iglesia invisible? Es difícil, pero como a Dios nada lo sorprende y nada lo toma por sorpresa. Mira, aquí el equipo de líderes es
muy, muy significativo. La relevancia que tiene el liderazgo ahora es sumamente relevante. Y creo que esta cuarentena lo que ha hecho es exponer al verdadero líder, al verdadero hombre y mujer de Dios. El que no es un hombre, el que no es una mujer de Dios y no es líder, no tiene liderazgo en su vida y de repente no ha sido tal vez con esa gracia de Dios en su vida para una vocación en el liderazgo, en esta cuarentena lo ha expuesto. ¿A qué me refiero con esto? De que el trabajo realmente significativo y cómo pastoreamos una iglesia que no vemos, que denominamos una iglesia invisible, ¿cómo la pastoreamos? Bueno, la pastoreamos a través de los líderes. Porque en este momento, aunque aquí no viene nadie, pero yo sé, porque sé que es así y lo que digo es verdad, como dijo el apóstol Pablo, es verdad en Cristo. Yo sé que cada uno de estos líderes está haciendo su trabajo pastoral. Están en contacto con sus rebaños, están en contacto con su gente. Y eso es lo que hace posible que la iglesia siga fortaleciéndose, siga nutriéndose, porque cada uno de estos líderes tienen la misión, ¿verdad?, de estar en contacto, estar más cerca que antes con sus rebaños. Y eso es lo que nos ayuda en este tiempo a pastorear. ¿Cómo pastoreamos una iglesia así? Bueno, hemos tenido que romper los esquemas tradicionales y migrar hacia algo que no estábamos acostumbrados, pero que lo estamos aprendiendo. Y es a tener este tipo de trabajo a través del liderazgo, ellos con su gente, ¿verdad? Y obviamente pues nosotros con los líderes con sus rebaños y cada uno de ellos también con las personas que están más cerca. Entonces es la forma, yo pienso, en que estamos en este momento pastoreando la iglesia. Excelente, pastor. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos esos líderes que están detrás de todo esto haciendo una labor extraordinaria. Pastor, ahora que hablamos tanto de esa palabra crisis, hablamos de la iglesia, me gustaría preguntarle cómo se comportó la iglesia primitiva a pesar de las crisis. ¿Cómo se comportó? Bueno, yo creo que la mejor forma de poder tener una visualización de esa iglesia es yendo al libro de los Hechos, ¿verdad? Y en el libro de los Hechos encontramos, nomás entrando, ¿verdad? Nomás entrando en el capítulo 2, verso 48, 49, de ahí seguimos 42, perdón, para adelante, vemos cuál fue la conducta de la iglesia. Y es que a pesar de todas las circunstancias que vivieron, a pesar de todas las situaciones que enfrentaron, miramos una iglesia que es constante, una iglesia que está creciendo, una iglesia que está predicando, una iglesia que está siendo iglesia. Y creo que la esencia del cómo una iglesia puede mantenerse así, la encontramos en esos versos, ¿verdad? Cuando dice la escritura de que ellos perseveraban. ¿Perseveraban en qué? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión, relación unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan. Tiene que ver con la generosidad entre todos ellos, ¿verdad? Uno ayudando al que no tiene. Y también la cuarta parte o principio, como yo le llamo, es que también perseveraban en la vida de oración. Y creo que estos 4 elementos hicieron posible que la iglesia pudiese mantenerse. Y esta es la consigna que cada uno de nuestros pastores y líderes principales tiene. Estamos trabajando en eso, estamos moviendo a la iglesia en eso, de repente con mucho silencio, pero estamos moviendo a la iglesia a eso. Estamos aprovechando este tiempo para eso. Y creo que todo eso está teniendo un efecto positivo en la vida de nuestra congregación. Pastor, ahora que usted mencionaba el capítulo 2 de Hechos, versículo 42, quisiera preguntarle cómo la iglesia puede mantener relación, porque bueno, ese versículo a mí me habla de relación, cómo la iglesia puede mantener relación en un tiempo donde esta pandemia nos exige no hacerlo, no relacionarnos, mantener un distanciamiento social, que pareciera que este distanciamiento es el antídoto más preciso y seguro en este tiempo. ¿Cómo la iglesia puede hacer para mantener esa relación? Bueno, creo que debemos de pensar en esta mañana de que el distanciamiento es 100% genial en materia de salud física, pero es 100% nocivo y destructivo en materia de vida como iglesia. ¿A qué me refiero? Bueno, que tenemos que pensar en el diseño de cómo Dios construyó la iglesia, cómo la estableció y para qué la estableció. Dios la dejó en este mundo para que se relacionaran los miembros, para que tuvieran comunión.
Tanto así que el apóstol Pablo nos exhorta que nos saludemos con ósculo santo, y eso tiene que ver con un beso en la mejilla. Entonces, ¿cómo hacerlo en esto? O sea, si eso existe, es porque obviamente obedece a una necesidad de la vida de la iglesia. Y uno de los efectos nocivos que hemos tenido en la vida de la congregación, y hablo generalmente, ha sido el distanciamiento congregacional, esa ausencia de relación, ¿verdad? Porque apenas vino esto, como que todos nos fuimos, ¿verdad? Cada quien a su casa y hasta ahí llegamos. Entonces, pero la pregunta es cómo hacer esa relación. Bueno, yo pienso que es muy simple, es muy sencillo. Si yo me quiero de verdad relacionar con usted y yo entiendo que soy iglesia y usted entiende que es iglesia y yo entiendo mi necesidad de relación con usted y comprendo esa necesidad básica, esencial que yo tengo de que yo dependo de usted, aunque mi cerebro y mi carnalidad me diga que no, pero yo debo entender que dependo, yo la necesito a usted. Entonces, si tenemos esa base en nuestra vida, mira, ahora hay cualquier forma y cualquier medio de podernos mantener en relación. Yo te puedo llamar por teléfono, no necesito estar sentado en el mismo sillón con usted. Puedo enviarte un mensaje, puedo usar lo que en este momento tenemos como recurso para poderme comunicar con usted. Ya han habido varias personas que me han enviado un mensaje y me han dicho, pastor, aunque no lo veo, pero estoy aquí y quiero que me digas si en qué te puedo ayudar, en qué puedo orar por usted. Mira, solo eso ya es relación, porque me hace pensar de que hay alguien allá, más allá de las puertas de mi casa, que está pensando en mí y que está viendo en mí necesidad de poder orar. Y cuando oramos los unos por los otros, nos relacionamos, nos conectamos, porque la oración une. La oración corta la distancia, corta los kilómetros que podamos tener de distanciamiento. La oración nos une. Por eso Pablo instaba mucho a la gente, a la iglesia de su época, a decir, oren los unos por los otros, porque la oración une. Entonces yo pienso que una de las formas más prácticas de podernos relacionar es eso. Simplemente llamarnos, simplemente poner un mensaje, simplemente interesarnos por la condición del hermano y poder tomar un momento para podernos dirigir a esa persona, porque todos lo necesitamos al fin y al cabo, ¿verdad? Así es, y con esto quisiera hacer un paréntesis para invitar a cada persona que está en ese momento conectada a que se dé la tarea de buscar a alguien y yo espero que sea una persona que está tal vez fuera de ese círculo que tenemos a veces de confianza, que a veces pues solemos tener ya ciertas personas que están más cerca de nosotros y es muy sencillo enviarles un mensaje, pero ¿qué tal a aquellas personas que, como mencionaba el pastor anteriormente, aquellas personas que están en el anonimato, que son tal vez la persona que llega sola al culto, que se sienta por aparte, quizás ni siquiera sabemos su nombre y qué importante es que a esa persona también le hagamos ser parte y decirle lo extraño, quiero orar por ti, qué necesitas, algo fundamental y necesario en este tiempo. Pastor, ya estamos aterrizando, ya estamos llegando Al al final. final prácticamente, pero todavía nos quedan algunas preguntas y hay algo que se está hablando mucho en este tiempo, resuena en medios de comunicación, en nuestras conversaciones, inclusive se habla de la nueva realidad. Entonces se le ha dicho a las personas, esa es la nueva realidad, vamos a mantener un distanciamiento, las personas en las empresas ya se han mentalizado en que tienen que permanecer haciendo trabajos de la casa, todo de manera virtual. Pero mi pregunta es, ¿cuál va a ser la nueva realidad de la iglesia? Bueno, yo creo que tenemos que ponernos a reflexionar sobre esa nueva realidad. Hoy se habla mucho y obviamente la iglesia no se escapa de eso. Yo creo de que la iglesia va a tener un antes y un después de esta pandemia. La iglesia que viene después no va a ser la misma iglesia con la que se inició este tiempo, ¿verdad? Entonces yo pienso que en esa nueva realidad vamos a tener que aprender a hacer muchas formas y aprender nuevas formas de liderar, nuevas formas de trabajar, porque una de las cosas que nosotros estamos ganando en este tiempo es la experiencia. Y obviamente esto obedece en el plan de Dios a una razón que, aunque no la vemos claramente, pero creo que vienen situaciones más adelante, la cual hoy nos estamos entrenando y nos estamos preparando para poder ministrar y poder pastorear y poder seguir siendo iglesia, porque creo de que la forma tradicional en que hemos concebido
la vida de una congregación o la forma en cómo nos expresamos o expresamos nuestra fe dentro de una congregación van a cambiar, van a variar severamente, ¿verdad? No podemos decir exactamente cuánto tiempo nos va a durar, pero yo sé de que este tiempo va para largo. El hecho de no reunirnos, de no congregarnos, es un tiempo que va largo, ¿verdad? Y teniendo en cuenta también que la gente no va a querer meterse en una congregación, ¿verdad? Por el hecho de que del temor al contagio. Entonces hay muchos efectos, pero la nueva realidad a la que debemos nosotros de prepararnos, y digo, cada pastor, cada líder tiene que mentalizarse a que vamos a tener que aprender nuevas formas de hacer iglesia, nuevas formas de pastorear, nuevas formas de ministrar, nuevas formas de hacer nuestro liderazgo, porque todo apunta hacia allá, ¿verdad? Todo apunta hacia allá de que ya no vamos a tener esa posibilidad de repente de seguir siendo lo que tradicionalmente veníamos haciendo. Ahora que usted menciona que las cosas no se van a poder seguir haciendo de la manera en la que se venían haciendo, saltan a mi mente varias preguntas y una de ellas es, ¿cuáles van a ser los desafíos que va a enfrentar ahora la iglesia? No esperaba esa pregunta, pero creo que es la que más me encanta. Te voy a explicar por qué. Mira, el desafío más grande que va a tener no la iglesia, el desafío más grande que va a tener los líderes, los pastores y todos los equipos de liderazgo dentro de una congregación, el desafío que va a tener es demostrar a Dios en cada servicio. ¿Por qué? Se preguntarán, bueno, porque creo que toda esta situación que hemos tenido ha obligado a la iglesia a irse al desierto. Y de alguna forma es como que Dios se llevó a la iglesia al desierto, ¿verdad? Y pienso en este momento en el profeta Oseas, capítulo 2, cuando dice, y la llevaré al desierto y allá en el desierto le hablaré al corazón. Pero estamos hablando de un trato de Dios con la iglesia que la está llevando al desierto donde no hay cultos, donde no hay alabanza, donde no hay shows. Con el perdón de todo esto me refiero a muchas artes que se hacían antes de la cuarentena. Todas aquellas cosas entretenidas de una iglesia es como que Dios vino y se las quitó, se las arrebató y le dijo, ok, no hay predicación, no hay esto, no hay lo otro, se acabó todo esto y la tira al desierto. Pero esa iglesia que es iglesia, y digo la iglesia, ¿verdad? No estoy hablando de aquellas personas nominales que llegan nada más porque simplemente llegan a un culto. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. Esa iglesia está ahora reconociendo su necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque ahora tienen que hacer una vida directa, presencial con Dios. Ya no pueden hacerla como la tradicionalmente la tenían. Entonces ahora esta gente está aprendiendo a buscar a Dios en el desierto, está reconociendo su necesidad. ¿De qué cree usted que se está llenando la iglesia que no puede ir ahora a un edificio? Tiene dos opciones, o se mueren o realmente buscan a Dios en su desierto. Y están aprendiendo a crecer, están aprendiendo a relacionarse con Dios de muchas formas en su vida privada, en su vida personal allí en el desierto. Entonces, es una iglesia que está conociendo a Dios como nunca lo conoció, está dependiendo de Dios como nunca dependió. Entonces, cuando esa congregación retorne a los edificios o retorne a los lugares, a sus centros de culto, ¿qué cree usted que va a venir buscando? A ese Dios, a esa persona con la cual se encontraron durante este tiempo. Ok, esa gente no viene buscando un mensaje bonito del pastor, quiere encontrarse con Dios. No quiere encontrarse con alguien que cante bonito, quiere encontrarse con Dios. No quiere encontrarse ahí con una actividad divertida. Quiere encontrarse con Dios porque aprendió a conocer a su Dios y escuchó a Dios hablarle a su corazón. Entonces es una iglesia que ahora está lista para ser desposada, está lista para entrar en matrimonio con Dios y obviamente van a entrar a los lugares para encontrarse con Dios. ¿Qué va a pasar de un pastor que no les pueda proyectar, no les pueda decir aquí está Dios? ¿Qué van a hacer todos los que estamos ministrando en una iglesia y que no seamos capaces de manifestarles a Dios? ¿Qué va a pasar con esa iglesia? Wow. Entonces el mayor desafío no es la parte técnica, es la parte de demostrar a Dios. Pastor, ¿qué expectativas tiene usted como pastor por parte
de la iglesia post pandemia, ¿qué comportamiento espera usted? ¿Cuál es su expectativa? Bueno, lo que yo esperaría de la iglesia básicamente es lo siguiente. Número uno, que ellos hayan aprendido de esta lección, que hayan aprendido a valorar lo que significa un minuto en un servicio. Pero más allá de esto, yo espero de una iglesia que se haya encontrado con Dios en su desierto. Porque si alguien se encontró con Dios en su desierto, cuando regrese, obviamente no regresa con aquella, si me permiten la expresión, no regresaremos con esa carnalidad que teníamos. Vamos a regresar con una mente distinta. Y eso es lo que yo espero, que regresen con una mentalidad diferente. Porque aprendimos a buscar y aprendimos a depender de Dios en el desierto. Qué importante. Te digo esta cosita, Adelante. porque aún con los que predicamos, muchas veces cuando predicamos, si somos sinceros, apenas bajamos del primer escalón de lo que llamamos altar en una iglesia, el primero que está ahí es el diablo, ¿verdad? Para decirnos qué bien lo hiciste, qué tremendo, qué enseñanza, qué revelación diste. Si hablo del orgullo y de todos esos aplausos que muchas veces inflan y llenan nuestro corazón. Pero ahora miren, cuando transmitimos nosotros y sabemos de que no tenemos a nadie más que al equipo y no hay nadie que nos aplaude, nadie que nos felicite, qué complicado. Entonces, ¿qué digo con esto? Bueno, que cuando regresemos habremos regresado dentro de su humildad, sabiendo de que tenemos que seguir así, predicando de esa forma y dejando a Dios obrar más allá de los instrumentos que nosotros tenemos para una transmisión. Qué importante y que me parece tan necesario que la iglesia escuche esto y saquen sus propias conclusiones y cómo aplicar todo lo que usted nos está diciendo en esta mañana a nuestras propias vidas. Pastor, Villanueva es una iglesia de sana doctrina y partiendo de esto, ¿cómo conciliamos un mensaje de arrepentimiento y santidad versus un mensaje de ánimo en medio de la crisis sin perder la esencia de una iglesia de sana doctrina? Bueno, yo diría lo siguiente con respecto a esta pregunta. No sé si alguien tenga el conflicto, pero los que estudiamos las escrituras no debemos tener ningún conflicto, porque no tenemos nada que conciliar entre un mensaje de ánimo y un mensaje de arrepentimiento. Creo que no hay nada como tal cosa de repente en mi forma de verlo, porque cuando yo veo al apóstol Pablo, y por ejemplo en su carta a los Romanos capítulo 8, Pablo viene hablando a una iglesia y es todo el mensaje que Pablo tiene también para en ese tiempo, también en su carta a los tesalonicenses. Y no sé si cada uno de ustedes que nos está viendo ha puesto atención a cuáles eran los mensajes del apóstol Pablo para la gente que estaba en una crisis donde perdían todo, perdían sus vidas, perdían sus familias, sus hijos, todo. ¿Cuál es la forma de Pablo de alentarnos? Porque creo que esa es la palabra, porque motivación hoy está dentro de un lenguaje donde hagamos todo lo que sea para que usted se motive. Pero en la Biblia no encontramos un mensaje de motivación, encontramos mensajes de esperanza, que eso es muy distinto. Y el mensaje del apóstol Pablo, sus mensajes de esperanza era, mire, no se aflija por lo que estás viviendo, ponga su mirada en su eternidad. Entonces, por ejemplo, Pablo escribe a los romanos y dice, mira, yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria que sobre nosotros va a ser manifestada en el tiempo futuro. ¿Y qué está diciéndole Pablo? Miren, les tocó vivir esto, vívanlo, pero no se aflijan porque si al final pierden todo, si al final todo esto se acaba, recuerden que ustedes tienen una mayor esperanza. Y creo que el mensaje de motivación no debe de existir como tal, sino un mensaje de esperanza. ¿En qué sentido? En el sentido donde debemos de predicar de tal forma que la gente aprenda de una vez y por todas a no poner su mirada en este mundo. Porque sea que esta situación pase o no pase, al final de todo, todos nosotros los creyentes debemos de entender que tenemos una esperanza mayor, que no está aquí, que está en la eternidad. Entonces, ¿cómo conciliar un mensaje de motivación y arrepentimiento? No hay que conciliarlo, o sea, el mensaje del arrepentimiento tiene que seguir. El mensaje de la santidad, el mensaje de buscar a Dios tiene que seguir. Sea en cualquier crisis donde estemos, tiene que seguir.
¿Por qué tiene que seguir? Porque simple y sencillamente, mira, tú no estás diseñada para vivir eternamente en una crisis. Tarde o temprano pasaremos ese tiempo y tarde o temprano moriremos, pero hay una realidad que nos espera. Entonces, conciliar un mensaje así de motivación para que te sientas bien y de arrepentimiento no se puede conciliar. Pienso que nuestra mayor esperanza en un mensaje cuando se predique arrepentimiento es saber que en Cristo, el que tiene a Cristo, lo alcanzó todo y lo ganó todo. Y ese era el mensaje de Pablo en su carta a los Filipenses, ¿verdad? Donde dice, sea que muera, sea que viva, yo sé que soy de Cristo. Entonces Pablo no tiene problema con las crisis, ¿verdad? Pablo sabe que está por encima de eso porque tiene una esperanza mayor. Y creo que el problema de la gente y el problema de muchos creyentes hoy es de que esa esperanza ni la tienen o si la tuvieron la perdieron, ¿verdad? Porque nos afligimos más por estas cosas temporales que por las cosas que van a ser eternas. Y ese es el mensaje de Pablo. Y Pablo era un excelente predicador y mantenía siempre a la iglesia muy, pero muy dentro de ese concepto de esperanza, porque les enseñó a mirar más allá que lo que están viviendo. Pastor, usted mencionó que el mensaje de ánimo y el mensaje de motivación son diferentes. ¿Considera que la línea es muy delgada y es peligroso el mensaje de motivación para la iglesia? Pienso que no es peligroso, pienso que es destructivo, porque en mi afán de hacerte sentir bien, yo puedo meter muchas cosas, ¿verdad? Puedo hacer muchas cosas para que te sientas bien y no necesariamente llegar a tu vida que realmente estés posicionada saludablemente emocional. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de mensajes motivacionales, son aquellos mensajes donde todo pasará. Y yo pregunto, ¿y si no pasa? Mañana seremos mejor. ¿Y de verdad es así? Mañana todo será diferente. ¿Y si no es diferente, qué hacemos? Entonces yo tengo que proyectarte de alguna forma que todo va a ser diferente con tal de que tú pienses en el todo de hoy. Pero Pablo no predicaba así. Pablo predicaba de que todo va a ser diferente, no en el tiempo de hoy, todo va a ser diferente en el tiempo del mañana, hablando de tu encuentro con Cristo. Entonces, eso es peligrosísimo, enseñarle a la iglesia, porque lo que estamos haciendo es promocionando su mentalidad y su corazón a lo terrenal y los estamos desconectando de su eternidad. Entonces, mi preocupación es hoy, es este tiempo, pero no estoy preocupado por mi eternidad. Entonces, eso es destructivo, eso destruye una iglesia. Por eso Pablo nunca se detuvo a lidiar con eso. Él siempre predicó acerca de tu eternidad con Dios. Por supuesto, sin dejar a un lado la realidad en que estamos viviendo, que eso es muy diferente. Excelente, muchas gracias, Pastor, por su respuesta. ¿Ya terminamos? No, señor. No. Tenemos una pregunta más y luego una sorpresa para usted. Yo, bueno, antes de iniciar este conversatorio, le dije al pastor que yo tenía una sorpresa para él y ya casi la vamos a presentar, pero antes quisiera darle la última pregunta y es esta. Pastor, partiendo del hecho, de la premisa de que una iglesia que deja de aprender, deja de crecer, ¿es así? Se hace necesario enseñar. El nuevo proyecto Escudriñando las Escrituras tiene como expectativa ese propósito. Sí, 100%. Creo que hoy nos encontramos ante una gran necesidad y es de poder enseñar las Escrituras. Y este nuevo proyecto de Escudriñando las Escrituras, ese es uno de sus objetivos esenciales. Es poder brindar a la iglesia un recurso, ¿verdad? Adicional a todo lo que tenemos, donde puedan crecer juntamente con los que vamos a exponer, podamos crecer en materia del conocimiento y la forma práctica de lo que es las Sagradas Escrituras. Y yo estoy convencido de esto. Como lo dije anteriormente, el que aprende de las Escrituras, el que practica las Escrituras, siempre va a estar por encima de cualquier situación en su vida. ¿Por qué? Porque tiene algo que no lo tiene el que no lo hace, ¿verdad? Entonces, el programa sí tiene como esencia eso. Es dar un aporte a la congregación, dar un recurso, una herramienta que, por cierto, arrancamos el miércoles. Miércoles, si Dios lo permite, a las 7 de la noche vamos a estar arrancando con este proyecto y yo sé de que de entrada usted va a aprender muchísimo.
y van a ver muchas cosas que le van a sorprender de la escritura y de ciertos personajes que vamos a estudiar. Excelente, pastor, aprovechando que usted nos está comentando acerca de esto, miércoles a las 7 de la noche, ¿por qué plataforma vamos a poder conectarnos a eso? Mira, ahí sí ya me dejaste mal ante los hermanos, porque esa pregunta es para los técnicos. Entonces podemos decir que en el transcurso de estos días… Pero yo creo que es ya- por Facebook. Yo creo que seguimos en la misma plataforma. De acuerdo, Sí, porque seguimos en la misma. surgió algunas dudas, las personas estaban preguntando que si iba a ser por medio de la herramienta de Zoom. Entonces, bueno, ya sabe, Sí. hermano, el miércoles a las 7 de la Tal vez noche. algo importante porque esta elección, porque se hizo todo igual, una encuesta para ver cuál era el mayor porcentaje que teníamos de audiencia, cuál de las plataformas. Y miramos pues que muchos de ellos están por Face, pero tenemos ahí una situación que los técnicos tienen que lidiar con eso también. De acuerdo, pastor, muchas gracias. Ya saben, el miércoles a las 7 de la noche, aquí en la página de Iglesia Villanueva, manténgase con mucha expectativa porque de verdad que es un proyecto hermoso y estamos bastante expectantes de lo que Dios va a hacer, de lo que vamos a aprender. Entonces no desaproveche esta oportunidad porque vamos a aprender juntos a escudriñar las Escrituras. Y Kimberly, bueno, un adelante. minuto nada más. No quisiera terminar esta parte de la entrevista, como dice nuestra querida Kim, sin antes externar públicamente ante ustedes, congregación, mi profundo agradecimiento, mi gratitud hacia cada uno de nuestros pastores, de nuestros líderes principales, de sus equipos de trabajo, porque para mí es impresionante mirarlos que sin ninguna formación en estas áreas, mirar cómo han desarrollado la destreza para seguir pastoreando, para seguir cuidando a sus rebaños. Yo solo puedo entender una cosa en todo esto, y es el amor que ustedes tienen a las personas, el amor a la iglesia, el compromiso que ustedes tienen con el Señor y esa lealtad que tienen en su corazón hacia la congregación. Quiero decirles a cada uno de ustedes, y no quisiera decirlos por nombre porque son muchos y de repente no menciono uno y voy a herir el corazón de alguien, pero entiéndase en esta mañana a cada pastor, a cada líder principal, a sus equipos de trabajo, a los equipos que nos han ayudado con música, a todos, a todo el personal de trabajo de la congregación, porque yo quiero que usted sepa, congregación, que aunque no estamos aquí, pero todos ellos siguen haciendo su labor igual y mejor de como lo estaban haciendo anteriormente. Así que para cada uno de ustedes muchísimas gracias. Con todo mi corazón les agradezco muchísimo. Y como dije antes, por supuesto, a mi esposa, ¿verdad? Una mujer valiente que ha estado conmigo y a mi hijo también. Porque vieran qué muchacho más valiente también, que siempre está con nosotros en todo esto. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Ahora sí, tíreme la sorpresa. La sorpresa, yo sé, pastor, que usted está muy emocionado y muy expectante, y yo también, déjeme decirle. Sí. Carambas, Y ¿qué bueno, será? ¿Qué será? bueno, pastor, ahora me gustaría cerrar esta parte haciendo una pequeña dinámica con usted. Yo voy a decirle una palabra y usted va a decir la primera que venga a su mente en ese momento. Cosa difícil has pedido, eso sí es difícil para mí. Yo sé que usted Cosa puede, difícil. pastor. Yo sé que usted puede lograrlo. Entonces, ¿está listo? Dele a ver qué pasa. Bueno, va a ser, yo le digo una palabra y usted contesta rápidamente la primera que venga a su mente. Solo una palabra puede contestar. ¿Y qué tan rápido tiene que ser? Es que yo tengo un problema, yo tengo que pensar para hablar. Lo más rápido posible. Así, lo primero que se venga a su mente en ese momento es usar lo que va a decir. Yo sé que va a ser cosa muy sencilla para usted. Y bueno, vamos a empezar. Pandemia, Reinventarse, iglesia, seguir adelante. redes sociales, Hay que aprovecharlas, familia, hay que cuidarlas, reto, hay que afrontarlos. Dios. Inseparable. Ese era el reto, el desafío de esta mañana. Okay. Excelente, pastor. Muchas gracias por haber accedido a esta entrevista. Como le reitero, fue complicado,
pero lo logramos y yo espero que haya sido de mucha bendición para su vida, que la haya aprovechado, que haya aprendido y que pueda aplicar conceptos importantes, básicos que estuvieron presentes en esta conversación. Y pastor, me gustaría que concluyamos con un pequeño mensaje a la iglesia en esta tarde, ya porque ya son las 12:10, pero un mensaje que usted le pueda dar a cada uno de ellos en medio de que sabemos que no sabremos cuándo volveremos a regresar. ¿Qué le parece? Bueno, permítame concluir con unas pocas palabras en esta mañana, o en esta tarde más bien. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de seguir siendo iglesia. El tema de si volvemos o no volvemos creo que no es relevante para la vida y el significado de la iglesia. Hoy Dios nos ha enseñado que a través de todo este tiempo, ya casi 5 meses de que no nos congregamos, ¿verdad? Para nada, estamos haciendo un trabajo, estamos siguiendo siendo iglesia, mantenemos nuestra esencia. Prueba de esto es lo que sucedió hace 15 días atrás, donde nuestro equipo de evangelismo a cargo de nuestros líderes Alder y Lixa sacaron y salimos a la calle a seguir haciendo trabajo evangelístico, obviamente no en la forma en que estábamos acostumbrados, sino que tuvimos que innovar. Creo que indistintamente a todo lo que suceda mañana o pasado mañana, si volvemos o no volvemos a un edificio, tenemos que darnos cuenta que Dios nos está enseñando mejores cosas que el mismo hecho de estar dentro de un edificio. Y mis palabras para usted, iglesia, es: sigamos siendo iglesia, sigamos cumpliendo el propósito, sigamos teniendo esa esencia y sigamos en todo esto haciendo la obra del Señor, porque nada ni nadie puede detener lo que Dios ha diseñado que la iglesia sea en este mundo. Un abrazo para todos ustedes, que Dios me les bendiga y adelante en el Señor siempre.